Mirad hoy lo que vamos a hacer. Mirad, un bolsito japonés. Por ahí dicen también que es coreano. No sé muy bien si se le atribuye al japonés o al coreano, pero es minimalista. Como podéis ver, no tiene ni cremallera, ni absolutamente ningún cierre ni nada. ¿Por qué? Ahora les explico. Por esto tiene este asa pequeñita y esta que es el doble. Pues la que es grande se introduce en la pequeñita y queda así. Queda herméticamente cerradito. Podéis meter aquí todo lo que queráis, vuestro teléfono móvil, gafas de sol, libretita de apuntes, vuestro maquillaje. Y ojo, os voy a enseñar a hacerlo en todos los tamaños. Mini bolsito, mini monedero. De verdad que es bonito y cómodo de llevar. Ya veis. Escoged el hilo que queráis porque no importa. Si lo hacéis incluso en trapillo, hilo ligero, trapillo ligero, lo que queráis. Esto es cordón de algodón con un poquito de poliéster. Los materiales que vamos a estar usando es hilo de 3 milímetros. Como lo vamos a hacer del tamaño que queráis, podéis usar de 2 milímetros, de 1, lo que queráis, ¿vale? Yo estoy usando de 3 milímetros aproximadamente. Un ganchillo, como podéis ver, de 4,5 milímetros. Una aguja lanera para esconder el hilo. Las tijeras, un par de marcadores y cinta métrica. Comenzamos. Les voy a mostrar las medidas que tiene esta base que estoy haciendo yo, ¿vale? Ya saben que la pueden hacer de las medidas que quieran, tanto el alto como el ancho, que más les guste. Bueno, vamos a medir primero la larga, ¿vale? Nos mide un total de 30 centímetros y medio. La corta mide 24 centímetros. Ahora el cuerpo. Estoy midiendo el alto todo el tiempo, 18 centímetros. Vale, pues nada, vamos a ver el ancho. El ancho son un total de 21 centímetros y medio. Ahora, las dos asas miden lo mismo, el ancho. Es exactamente el mismo. En mi caso son 5 centímetros y medio, porque lo pueden hacer tan anchita o finita como quieran, ¿vale? 5 y medio. Las dos siempre tienen que medir lo mismo, por lo tanto tienen las mismas vueltas. El espacio de aquí, entre una y otra, es de 10 centímetros. Bien, vamos a medir el alto solamente de aquí a aquí, del pequeño, del asa pequeña y del asa grande. La pequeña nos da 6 centímetros y medio y el asa grande nos da 12 centímetros y medio. O 12, vamos a ver. Sí, 12 con un poquitín, básicamente. Pero antes tengo que darles un dato importante. Necesitamos saber dónde vamos a empezar y desde aquí nos vamos a guiar. Vale, vamos a hacer, en este caso, vamos a subir 40 cadenas. Ahora, ¿por dónde empezamos? Por el pequeño. Es este lateral de aquí, ¿vale? Esto va a hacer todo el largo, el alto de la base más el asa corta, ¿vale? Entonces vamos a hacer, si usan las mismas medidas que yo, 40. Si no, hagan hasta ver cuántos centímetros quieren tener. Eso no importa los centímetros que quieran tener, ¿vale? Tan largo, pequeñita como lo quieran hacer. Si no, sale así, chiquito. Si no, pues mucho más grande como un bolso. Este ya saben que es mediano, ¿vale? Pero uno más grande, pues le meten pues los centímetros que quieran. Aquí ya les he dicho antes cuánto os iba en cada caso, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar por aquí. Era para que lo supieran. Y como les he dicho, yo voy a hacer 40. Preparo el nudo corredizo y comienzo. No las voy a hacer apretadas, ¿vale? Las voy a hacer normal.
Ahora que ya tenemos la trenza, vamos a tomar el marcador y situarnos. Vamos a girarla y por las barriguitas que tenemos aquí, pues en esta barriguita vamos a ponerlo. ¿Vale? ¿Ven? Este es el último punto que he hecho, la última cadena, como pueden ver. ¿Ven? Pues es en la que está aquí. Voy a volver a hacer la cadena número 40. Era para que se situaran. Bien, ahora lo que vamos a hacer es subir 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Ahora tomamos la lazada y donde está, giramos la trenza y en la barriguita anterior, a donde está el marcador, la anterior, es ahí donde vamos a introducir. Y es que a mí me gusta poner el marcador siempre porque si no luego me puedo perder. Y hacemos aquí nuestro primer medio punto alto. Voy a quitar el marcador y ponerlo en el primer punto que acabamos de hacer. Vamos a tomar lazada y hacer en todas las barriguitas de aquí, en cada una de ellas, un medio punto alto hasta llegar al final. Lo vamos a hacer así, medios puntos altos hasta el último punto, la última barriguita. El último punto está aquí, en este de aquí, ¿ven? Lo tomo de aquí y ya está. Tenemos los 40 puntos hechos, pero aquí tenemos 40 en total, que hemos hecho 40 de subida. 40 cadenas, perdón. Más las de subida nos sumarán 41, ¿vale? Vean eso, que tengan bien, porque siempre nos tienen que dar las mismas cantidades de puntos. Ahora vamos a subir así un poquito, ¿lo ven? Así, lo dejamos así, subidito. Porque vamos a hacer, en vez de subir 2 o 3 cadenas, que no va a quedar muy bonito, lo que vamos a hacer es un medio punto alto falso, que nos va a quedar mucho mejor. Así que lo tomamos así y lo sujetamos así, ¿ven? Así. Le damos la vuelta, suelto aquí, mirad, ¿ven cómo queda? Y lo tenemos que poner así. Ahora, introducimos aquí en la media cadena del mismo punto y tomamos lazada. Vamos a pasar y nos van a quedar estos dos bucles. Pasamos por los dos bucles. Bueno, pues ahora vamos a hacer medios puntos altos igual, pero introduciendo no por aquí no, por aquí, dentro de la cadena, así, puesta de pie, la media cadena que está de este ladito de aquí. Tenemos los 3 bucles y cerramos así nuestro medio punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este y lo que vamos a hacer es aquí donde hemos hecho el primer punto, ¿vale? Porque yo ya tengo el segundo punto hecho en el primer punto, vamos a poner el marcador para luego situarnos y vamos a continuar haciendo medios puntos altos en toda la fila de este modo. Tomando siempre la media cadena
Así vamos a continuar. De este modo, ¿ven cómo queda? Vamos a continuar por la media cadena de aquí, como hemos estado haciendo los medios puntos altos. Y en el último punto les voy a decir lo que tenemos que hacer. Este es el último punto que nos va a dar el número 40, ¿vale? Donde tengo el marcador. El número 40. Ahora, ¿qué sucede? Que como hemos hecho 40 cadenas, pero con la subida nos da 41, lo mismo que hayan hecho con 30, nos dará 31, con la subida, no importa los números que hayan hecho, dará uno más. Lo que tenemos que hacer es una última. Y la última la hacemos en esta que está aquí. Pero no en medio. No. ¿Ven? La hacemos en así. Así. Tenemos que agarrar la cadena entera, ¿vale? Y aquí hacemos nuestro último medio punto alto. Y miren, ¿ven? Nos queda bien rectito. Si no lo hacemos, nos quedará como que quedará aquí un trocito, como un trompicón, quedará un pequeño escalón. Pero así nos va a quedar recto. ¿Vale? Luego no vais a tener este problema, porque ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a dejarle pues un tramito así. Giramos el tejido y vamos a hacer la tercera vuelta. Entonces, así hacemos lo mismo con el medio punto alto falso y sujetamos, le damos la vuelta y metemos en el mismo punto, tomamos la lazada y vamos a salir, nos tienen que quedar dos bucles. Cuando salgamos, ¿ven? Ahí, este y este. Bien, ahora para no equivocarnos y que nos quede siempre bien recto, una vez hemos terminado de hacer este medio punto falso, introducimos aquí y aquí. Es decir, tomamos la cadena completa. ¿Ven? Tenemos que tomar lo repito. Nos queda así. Voy a quitarlo para que lo vean mejor. Nos queda así. Ven que tenemos aquí y aquí. Les introducimos aquí y aquí. Este es el último punto que tenemos que hacer. Justo donde está este marcador. Y ahora siempre va a ser así. Y miren qué rectito nos va a quedar y qué bien. Ahora otra vez medio puntos altos en el siguiente punto. El siguiente punto es este porque este ya lo hemos hecho. Así que cuenten bien los puntos siempre. Les tienen que quedar bien. Siempre los mismos. Hacemos toda la fila igual. Vamos a continuar hasta llegar a donde está el marcador. Vamos a llegar donde está el marcador y aquí continuamos, ¿vale? Vamos a llegar por aquí y ahora les digo. Aquí ya he finalizado la vuelta número 3. Ya tengo los 40 puntos, contando desde aquí. Tengo los 40. Me falta el 41 que está aquí, que ya sabemos que hemos tomado de la cadena, ¿vale? Porque ese es de subida. Entonces, donde está el marcador, introducimos y hacemos un medio punto alto, pero ya sabemos que en los que están aquí en las esquinitas, siempre tenemos que tomar completo, ¿vale? No es por la media cadena, es la cadena completa, miren bien. Esto sería la media cadena. Tenemos que tomarla completa, así, que estén los dos. Y ahí este es el último punto. Volvemos a repetir, dejamos aquí un poquito larguito y hacemos como hemos estado haciendo ya. Esta es la fila número 4. Introducimos, tenemos dos bucles, lo pasamos
Y acuérdense que hay que poner el marcador y aquí es donde vamos a finalizar siempre tomando la cadena completa. Es por eso que tenemos que tomar esta de aquí y esta de aquí con el marcador para guiarnos. Tenemos que pasar por ambas. Este va a ser el último punto siempre. Y este de aquí va a ser el último punto siempre. Y ambos siempre, siempre, como lo tenemos en el marcador, por la cadena completa. Ahí siempre se hace el último punto y aquí se termina el último punto de la siguiente. Entonces, ahora simplemente vamos al siguiente punto y hacemos medio puntos altos. ¿Ven? Vamos haciendo medios puntos altos hasta llegar al final. Recuerden, esta es la fila número 4. Vamos a continuar hasta aquí, haciendo los medios puntos altos por la media cadena. Y luego cuando lleguen aquí al marcador, introducen por la cadena completa y hacen el medio punto alto por la cadena completa. Van a subir, como hemos estado haciendo, y hacen una última vuelta. Y terminan aquí, con la cadena completa en el marcador, aquí la cadena completa. Ahí van a terminar, ¿vale? Porque esta es la cuarta fila y hacemos una quinta y terminamos. ¿Ven? Como aquí. Tenemos que tener 5. Si hemos hecho este tipo de, con este tipo de hilo y quieren este tamaño. Si lo han hecho con un hilo más finito, con un ganchillo más finito también, y quieren que se les quede más ancho, porque a lo mejor se les ha quedado muy pequeño, pues entonces en vez de hacer 5 hagan 7. Hagan tantas vueltas como quieran, pero siempre que sea número impar. Pues listo, yo ya tengo las 5 vueltas hechas y entonces ahora para que vean que encaja bien, ¿ven? Ya tengo hecha esta parte. Entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Pues ahora vamos a seguir por esta parte de aquí. Entonces vamos a hacer el cuerpo. ¿Vale? El cuerpo es el doble. Es decir, que hemos hecho 5 vueltas, aquí tenemos que hacer 10 vueltas. Entonces lo que sigue son 10 vueltas. Son exactamente igual que estas, idénticas. Lo único que van a ser un poco más cortas. Porque hemos hecho hasta aquí. Pero ahora vamos a volver aquí y a la vuelta haremos hasta aquí. Entonces, ¿cómo con cualquier medida vamos a revisar que nos quede bien? Muy sencillo. Vamos a tomar la cinta métrica. Y entonces, ¿cuánto nos daba? 5,5, ¿verdad? Pues sumamos 1 centímetro. A ese centímetro, ¿ven? Nos dan 6,5. Lo que os dé de lo que hayáis escogido el ancho del asa, que ambas son exactamente iguales, se le suma 1 centímetro, nada más. Entonces vamos a tomar el marcador y vamos a hacer lo siguiente. Nos daba 5,5, necesitamos 6,5. Pues a 6,5. A 6,5 es aquí. Aquí voy a poner el marcador. Ahora, eso con cualquier medida, ¿vale? Lo que vamos a hacer es contar los puntos. No lo hagamos a ciegas, porque si lo hacemos a ciegas, cuando hagamos el segundo, igual no medimos exactamente bien y nos saltamos un punto y no nos va a quedar igual. Así que contemos los puntos. Con el de subida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este será el último punto que hagamos. ¿Ven? El marcador será el último punto. Y luego subiremos y haremos así. Y ya saben que nos quedan de aquí 11 puntos que hemos contado porque el número 12 es el del marcador. Entonces nos tienen que quedar 11 puntos libres. Para el siguiente, anótenlo, asa pequeña, X puntos que les quedan libres, ¿vale? Para estar seguros. Si no cuentan, y ahí lo verán. De todos modos, no pasa nada. Entonces, pues vamos a seguir. Entonces lo que hacemos es lo que hemos hecho todo el tiempo. Giramos. Hacemos el medio punto falso. Introducimos. Nos quedan los dos bucles.
y lo pasamos. Vamos a tomar el marcador. Como necesitamos el marcador, vamos a tomar este, que este no, ya no lo vamos a estar usando porque aquí ya hemos finalizado. Y con nuestro marcador le ponemos aquí y aquí, que nos va a guiar de hacer el último punto aquí, que vamos a pasar por las dos cadenitas. Seguimos haciendo en el siguiente punto, medio punto alto. Y vamos a continuar así, ¿vale? Hasta llegar hasta el marcador. En el marcador hacemos con la cadena completa. Aquí estoy en el último punto. Voy a quitar el marcador. Paso por la cadena completa. ¿Ven? Y ya está, ya tenemos la primera vuelta de lo que sería el cuerpo. Ya saben, aquí he hecho 5, aquí haré 10. Es la primera, tengo que hacer 9 más. Ustedes tienen que hacer las que tengan lo que es el doble de aquí, las que hayan hecho, ¿vale? Entonces, pues lo mismo. Continuamos en el siguiente punto, siempre por la media cadena, ¿vale? Y aquí ya pueden seguir solas porque ya no tiene más. Aquí ya simplemente para hacer el cuerpo, y ahora les muestro cómo hacer la otra parte que está con el asa larga. Aquí tengo un nudito, miren, fíjense, a veces salen nuditos. Aquí ya saben, siempre la cadena completa. Suben, siguen. Aquí cadena completa, como siempre, no hay ningún cambio. Aquí ya lo he finalizado, he hecho el doble que aquí. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. He terminado aquí, ¿vale? Y entonces ahora lo que voy a hacer es cortar y esconder este hilo, ¿vale? Lo vamos a esconder. Y este hilo también lo vamos a esconder. ¿Veis? Ahora lo mismo con este. Ahora vamos a comenzar aquí, donde está el marcador. Y lo que vamos a hacer es, vamos a subir cadenas para hacer el doble de largo el asa que esta. Esta teníamos 11 puntos. Si no se lo han apuntado, no se acuerdan, bueno, pues lo cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pues entonces aquí puedo hacer entre 20 y 22. El doble o más o menos el doble, ¿vale? Y yo voy a hacer 22. Así que vamos allá.
voy a introducir por la cadena completa el hilo. Y lo que voy a hacer a continuación es, voy a dejar un poquito largo este para luego esconderlo. Un poquito largo, así. Entonces aquí lo que hago es hacerle un nudito. Así un poco fuertecito, ya no se me va a escapar. Luego no pasa nada que lo vamos a esconder. Vamos allá con las cadenas. Ahora que hemos finalizado la trenza con nuestras cadenas, vamos a girar y colocar nuestro marcador. Lo vamos a poner aquí mismo en la última barriguita que está pegadita al último cadena. Aquí mismo. Pues ahora vamos a subir 3 cadenas que necesitamos altura. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, en el que está anterior a este, vamos a empezar. Tengo esto aquí un poco de lío. Así. Así, se me ha liado. Ya está. Vamos a empezar haciendo los medios puntos altos en las barriguitas, como hacemos siempre. Vamos a colocar en el primero, ¿vale? Que este ya he hecho el segundo. En el primero colocamos el marcador. Bueno, pues vamos a estar haciendo toda la fila, toda entera. Ya saben que aquí en el último punto lo que hacemos es la cadena completa, ¿vale? Vamos a hacerlo hasta el final. De todos modos, ahora les enseño cómo hago el último punto por si acaso se les ha olvidado. Bueno, aquí voy a finalizar el último punto. ¿Ven? Ya tenemos toda la fila completita. Sabemos que tenemos que hacer los mismos que hemos hecho aquí, que yo he hecho 5 aquí. Ya llevo la primera, me faltan 4 más y entonces ya finalizo la pieza. La voy a tomar por la cadena completa. Y recuerden, cuenten bien los puntos que tengan porque en todas las filas ya, como este, las 4 o las demás que les queden tienen que contar siempre los mismos puntos, ¿vale? Por eso tiene que ser así. Bueno, vamos a hacer lo que estábamos haciendo antes para subir y hacer la siguiente fila. Volvemos a repetir lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Yo le coloco esto que me gusta, que así sé que por aquí tengo que hacer el último punto y la tengo que pasar completa. Seguimos haciendo los medios puntos. En toda la vuelta hasta llegar al marcador.
Y así vamos a seguir hasta tener las mismas vueltas que en la otra asa todo el tiempo. Ya sabéis, por la media cadena siempre, menos al principio y al final, que ahí lo tenemos que hacer con la cadena completa. Así que vamos a finalizarlo igual que aquí. Cuando terminéis, dejáis un poco de hilo, lo cortáis y lo escondéis y ya tendréis terminada la pieza. Lo que tenéis que hacer es otra pieza más. Lo vamos a juntar y ya habremos terminado el bolso, ya veréis, está genial. Una vez tenemos ambas piezas, lo que hacemos es juntarlas. ¿Veis cómo las he juntado? He utilizado los dos marcadores para ponerlos a la altura de las asas. ¿Os acordáis que aquí tenía 11 puntos y aquí subí 22 cadenas, el doble? Entonces, en la cadena número 22 de ambos he puesto el marcador y en la cadena número 11 de ambos he puesto el otro marcador. Y es por lo siguiente. Vamos a comenzar desde el punto siguiente y vamos a unir así hasta aquí. Y después vamos a unir aquí y aquí. Y bolsito terminado. Así que vamos a comenzar. Voy a tomar aquí este hilo, el mismo número de ganchillo, todo igual, pero comenzamos aquí. Y lo que vamos a hacer es, fijaros bien, voy a introducir el crochet en la media cadena que tengo aquí, en esta, la primera. Y ahora lo voy a introducir en la segunda que tengo aquí, en la exterior, es decir, la exterior con la exterior. Así, de este modo. Y así vamos a comenzar. Voy a dejar un poquito largo el hilo para atar y esconder. Ya lo hemos pasado, ahora voy a atarlo. Y este de aquí luego lo vamos a esconder. Así que vamos a continuar pasando por la media cadena exterior de aquí y la media cadena exterior de enfrente, justo en el que está enfrente. Ahí. Pasamos por ambos. Y así punto deslizado. En la siguiente igual. Pasamos por ambos. Siempre encarando la que está enfrente. Pasamos. Y punto deslizado. En la siguiente y así lo vamos a estar haciendo hasta llegar a la esquinita. ¿Ven? Nos queda así, de este modo. Lo vamos a hacer hasta llegar aquí a la esquinita. ¿Vale? Vamos a parar aquí. Y ahora les digo cómo continuamos. Bueno, este ya lo voy a quitar.
Aquí lo que haremos será esconderlo. Y aquí ya estamos en la esquinita. Vamos a introducir en la esquina, aquí es que como escondí el hilo se ve un poco raro, pero bueno. Vamos a introducir en la esquina, así, en las dos esquinas. Como pueden ver, estoy pasando por las dos cadenas. ¿Vale? Ven aquí las dos cadenas. Lo paso por todo. Y ahora tomo lazada. ¿Veis? Punto bajo. Ahora tenemos que girar, así que necesitamos hacer un aumento. Por lo tanto, vamos a introducir por el mismo lugar. Y hacemos otro punto bajo. Necesitamos tomar un poquito de altura, así que vamos a subir una cadena. Ahora, esta es la base, ¿veis? Ya hemos hecho el primer lateral y ahora estamos en la base. En la base lo que vamos a hacer son puntos bajos. Por lo tanto, vamos a introducir, tenemos así, pues vamos a introducir aquí y aquí, ¿ven? Siempre en los dos, enfrente, aquí y enfrente. Y bueno, pues hacemos puntos bajos. Ahora lo mismo, aquí y enfrente. A ver, esperad. Sí, creía que lo había tomado mal. Bueno, pues así, con punto bajo. En el siguiente igual. ¿Ven? Así. En el siguiente punto. Y así en cada punto. Un punto bajo en cada punto. Hasta llegar a la esquinita. Volvemos a estar en la esquina. Voy a hacer aquí el último punto. Ahora sí, la esquina. Pasando por la cadena completa como antes. De ambas partes. De este modo. Así. Pasamos y hacemos punto bajo. Puede que cueste un poquito, porque aquí las esquinitas son un poquito más complicadas. Y ahora otra vez introducimos y punto bajo. Aquí, no, perdón, porque aquí ya estamos en el lateral, no vamos a subir cadena. Aquí ya vamos a hacer lo que hemos hecho en este lateral de aquí, que son
puntos deslizados hasta el punto antes del marcador. Así que comenzamos igual que antes, cadena exterior con la cadena exterior de enfrente. La cadena exterior con la exterior. Bueno, ya una vez finalizado, quitamos los marcadores, dejamos el hilo un poquito largo porque lo vamos a esconder muy bien. Tomamos nuestra aguja lanera y lo escondemos aquí y aquí. Solo nos quedan cerrar las asas, es decir, unirlas. Solamente este ladito de aquí y este de aquí. Vamos a pasar en la esquinita por la media cadena exterior, la que está aquí. Y aquí vamos a pasar por esta misma. Ahora vamos a dejar un poquito largo para luego poder esconderlo bien. Pasamos como punto deslizado y hacemos un nudito. Así, apretadito. Y esto luego lo vamos a guardar. Ahora vamos a pasar esta media cadena por esta de enfrente. Punto deslizado. La siguiente media cadena exterior por la siguiente exterior. Lo mismo, punto deslizado. Lo vamos a repetir hasta finalizar. Aquí en la esquinita vamos a pasar por aquí y por aquí también la media cadena, así. Vamos a subir la cadena, dejar larguito para cerrar. Vamos a esconder el hilo. Lo vamos a esconder, le damos alguna puntadita aquí y escondemos. Y aquí también le damos alguna puntadita aquí. Vamos a hacer lo mismo aquí y esconder ambos hilos también. Ya está cerrado. Ahora lo que tenemos que hacer es súper fácil. Vamos a darle la vuelta. Así que yo introduzco aquí la manita y lo voy poniendo bien, porque ya está listo. Y entonces así ya queda sin costuras. Ya tenemos la bolsita finalizada. Con este tutorial tenéis todo. Bolsita chiquita, bolsita grande, bolsita mediana. ¿Os ha gustado el tutorial? Espero que sí. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo.